Hola, bellas, ¿cómo están? Esta es la clase uno o una clase de introducción para hablar acerca de el sacerdocio de Inanna, ¿ya? Este sacerdocio, yo personalmente, es lo más arcaico que conozco hasta ahora. Eh, Dentro de este sacerdocio fui conociendo, primero pude terminar de entender la historia. ¿Ya? Pude terminar de comprender quiénes son las Madres Mar, desde cuándo estuvieron acá y cuál en el fondo es el legado cuando ya logro comprender la eh, conexión que hay entre los templos de Inanna, entre los templos de Afrodita, de Venus, de Isis, también está Istara, Astarte. Son muchas diosas que vienen a representarnos, ¿cierto?, la energía de la Madre Divina. Esta energía, esta representación de la Madre Divina, también es reconocida dentro de las sacerdotisas como la Hermandad de la Rosa. La Hermandad de la Rosa, ¿cierto? Es un grupo de sacerdotisas que ha encarnado en diferentes eras, en diferentes etapas de nuestra historia, de nuestras civilizaciones, a dejar siempre la misma enseñanza que tiene que ver con recordar la energía de la Madre Divina, ¿ya? Vamos a recordar, ¿cierto?, que en los tiempos de la Inquisición, en los tiempos aproximadamente en los 1500 después de Cristo, comienza la Iglesia Católica en España, surge la idea de matar o de controlar a la población a través de la fe. En este intento de control, ¿cierto? Se decide matar, quemándolos, ahogándolos, a todo ser, a toda alma, a toda persona que fuera rebelde contra la creencia que quería imponernos la Iglesia Católica, que tenía que ver con adorar solamente la energía masculina. Eso es justamente lo que hasta el día de hoy llamamos patriarcado, ¿ya? Entonces muchas personas no comprenden ni siquiera lo que es el patriarcado y le dan el nombre de patriarcado a diferentes ideologías que son como súper actuales, pero esto viene desde ahí. Esto surge en realidad en los tiempos romanos, cuando surge la Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde ese momento en adelante comienza el intento de esconder, de en el fondo borrar de la historia el culto a la energía femenina, ¿ya? Esta es una de las últimas heridas que tenemos entre el sagrado femenino y masculino en nuestras memorias. Por eso que hoy en día vemos un despertar femenino súper agresivo, porque todo este despertar viene desde la herida. Sobre todo podemos observar, ¿cierto?, que hay un despertar femenino muy agresivo en España. Tenemos que pensar que en España es que nace este patriarcado, en España es que comienza este control de la sociedad, por lo tanto tiene que haber sido un lugar donde fueron abusadas muchas mujeres, maltratadas, quemadas, adoctrinadas, y todos estos abusos se guardaron en la memoria etérica de España, del lugar, tanto como de las mujeres que ahí van a nacer. Entonces, hay una memoria que se está limpiando en este momento, que por supuesto, lamentablemente, una vez más surge, ¿cierto?, un despertar femenino, pero este despertar viene desde una herida, ya desde una herida femenina. Entonces, lo primero que vamos a aprender a reconocer dentro del sacerdocio de Inanna es reconocer las heridas que hay en en las diferentes eras, que son heridas que todas las mujeres llevamos como memorias en nuestro útero, en nuestras células. Entonces, a cada una de nosotras en esta última encarnación, en esta vida, nos tocó vivir experiencias dolorosas con el masculino que vienen justamente a ayudarnos a despertar estos memorias más oscuras que llevamos en nuestra alma. Entonces, cuando el sacerdocio de Inanna llega a nosotros, llega de alguna forma la oportunidad de transformar lo más oscuro que vive dentro de nosotras a la mejor versión. Es decir, vamos a haber recorrido tal vez muchos sacerdocios, se van a dar cuenta que a lo mejor se iniciaron en muchos sacerdocios y se van a dar cuenta que todos son súper lindos, en todos ayudamos a limpiar heridas, en todos los sacerdocios que vamos a ir tomando se van a dar cuenta que vamos liberando heridas de la infancia, de todo.
Pero en el sacerdocio de Inanna se van a dar cuenta que van a llegar a la raíz más profunda de todos los miedos y de toda la oscuridad que ustedes puedan tener guardada en sus almas. Inanna es el último escalón hacia nuestra oscuridad, hacia las profundidades oscuras de nuestra alma. Inanna es la diosa que nos va a acompañar en la última guerra que vamos a tener contra nosotras mismas. Esta última guerra es justamente la raíz de todos nuestros males, es la última etapa que vamos a recorrer dentro de esta encarnación para recorrer o reconocer nuestra oscuridad. Dentro de las historias de Inanna vamos a encontrar una de las historias más populares que es el descenso de Inanna. El descenso de Inanna lo que nos ayuda a reconocer en nosotras es justamente el descenso de cada una de nosotras en nuestra alma hacia nuestra propia oscuridad, hacia esos espacios y lugares que aún no sabemos que existen dentro de nosotras. Al ir a estos lugares en compañía de Inanna, vamos a ir en compañía de lo más arcaico que pueda existir dentro de nosotras, dentro de nuestras memorias, ¿ya? Es decir, con Inanna se caen un poco los tapujos de moralidad y de ética, porque muchas veces es nuestra propia moral y nuestra propia ética la que nos impide avanzar a esos lugares más oscuros dentro de nosotras para poder iluminarlos, liberarlos o trabajarlos con sabiduría hasta hacer alquimia. Son etapas de nosotras o espacios dentro de nuestra alma que no hemos atrevido a recorrerlos, que no nos hemos atrevido ni siquiera a mirarlos. Nos dan pánico de que estén ahí, de que exista eso dentro de nosotras. Por lo tanto, hemos aprendido a convivir con ciertas oscuridades en nosotras y este aprender a convivir tiene que ver justamente con aprender a meditar, con aprender todo tipo de prácticas espirituales que hasta el día de hoy aplicaste y que ninguna te ayudó a llegar a lo más oscuro de que hay en ti para reconocerlo y poder transformarlo. En este momento podemos decir que hemos tenido gran parte o una gran parte de nuestra oscuridad escondida bajo la alfombra espiritual, bajo la meditación, bajo esta túnica blanca que de repente como que sucede en nosotras cuando conocemos la espiritualidad, cuando conocemos o reconocemos el amor divino, que no tiene que ver con algo romántico, sino con un estado de frecuencia vibratorio. Cuando reconocemos ese estado de frecuencia y empezamos a entender todas estas verdades, ya lo primero que surge dentro de nosotras muy en silencio se llama gusanillo espiritual, que tiene que ver con el ego espiritual, con este como orgullo que surge dentro de cada persona que estudia la espiritualidad, de sentirse moralmente superior a los demás que todavía no llegan a sus entendimientos. Esto lo vivimos todos los estudiantes de la luz, esto lo vive todo estudiante que está tratando de llegar a su mejor versión y es una etapa que es una crisis, ¿ya? También se llama noche oscura del alma. Es una etapa en la que vamos a poder reconocer nuestras sombras y vamos a poder elegir qué hacer con ellas. Si dejarlas tapaditas bajo la alfombra para el resto de nuestra encarnación y dejar todo ahí y seguir conviviendo con esta oscuridad, total, yo ya aprendí a vivir con ella, ¿qué tanto terminar esta vida así? O decidir definitivamente terminar de dar la batalla, terminar de dar la lucha, terminar de hacer la limpieza, terminar de hacer alquimia real con esas sombras que ya reconocí dentro de mí y ayudo todo este proceso de reconocer mis sombras y de transformarlas con la guía de Inanna, con el apoyo de Inanna. Inanna es una diosa muy poco comprendida porque es una diosa arcaica, es la diosa del amor y la guerra, por lo tanto es la diosa que nos va a ayudar a encontrar el amor que hay en nosotras, pero también nos va a ayudar a encontrar la guerra, esa guerra que venimos liberando desde siempre, que ha sido una guerra casi silenciosa, que da por resultado enfermedades y todo tipo de manifestaciones físicas que no hemos logrado reconocer por qué están ahí, de dónde vienen, y no hemos logrado extirpar definitivamente de nuestro aura, de nuestra vida. Estas enfermedades, estos bloqueos, este algo que está ahí que no has logrado sacar, es un aviso que tiene nuestro cuerpo, es una ayuda que tiene nuestra alma para poder reconocer estas sombras y poder transformarlas. Entonces la diosa Inanna, dentro del descenso que ella vive en su historia, este descenso nos cuenta que Inanna baja al inframundo, ¿ya? Baja al inframundo con diferentes intenciones, ¿ya? Pero una de sus principales intenciones es llegar a un acuerdo con su hermana,
ya que su hermana es la diosa del inframundo. Entonces, ¿a qué vamos a asociar esta historia? A la historia de Isis, ¿cierto? Donde la diosa Isis tiene su hermana, que es Neftis, que también es la diosa del inframundo, en este caso reconocida como la diosa de la muerte. Son diosas reconocidas que son como guardianas del otro mundo, del más allá. Entonces, en este caso, la otra parte la otra cara de Isis, la otra cara de Inanna, no son las diosas de la guerra o del odio, como se esperaría, ¿cierto? Que sean el contra de la diosa del amor, sino que son las diosas del inframundo. Es decir, que eh, nuestro subconsciente asocia el amor a la vida y lo contrario a la muerte, ¿ya? Es decir, la diosa contraria, la diosa que equilibra a la diosa del amor, es justamente la diosa de la muerte. Entonces podemos decir que el amor es vida y que lo contrario, es decir, el miedo, lo contrario al amor es el miedo, es la muerte. Entonces, eso es lo que nos quieren transmitir profundamente la tercera y cuarta capa de la enseñanza de Inanna. Recuerden que tenemos la primera capa, ¿cierto? Que es como la historia, las epopeyas que vamos a visitar, toda una historia que hay por encima, que son estas tablas sumerias, que es una historia que lo que busca es ayudarnos a recordar que hay una historia arcaica en la cual nosotros estuvimos encarnados, vivimos una experiencia y desde lo más arcaico que hayamos podido encarnar, tratamos de entender a nuestra divinidad, tratamos de llegar casi a ciegas. Es como si hubiéramos andado a ciegas en esos tiempos, tratando de llegar a Dios, y de alguna forma lo hicimos, de alguna forma logramos reconocer la divinidad que hay en nosotros, a pesar de ser totalmente arcaicos, ¿ya? A pesar de ser primigenios, a pesar de estar recién viviendo la experiencia de la encarnación, ¿ya? A pesar de estar recién encarnando en un cuerpo denso a la divinidad. Y Nana logró manifestar amor. Este amor que manifestó Inanna tiene que ver con el amor que ella sintió por la humanidad. Este amor que ella sintió por la humanidad también es un instinto arcaico femenino, ¿ya? Así como arcaicamente, ¿cierto? Nos costaba en ese momento darle forma moral o forma ética a nuestra vida, a nuestra forma de vida, a la forma de cultura que se vivía. Eso se fue formando en nuestras diferentes eras, cuando fuimos formando un poco más de ética, de moral, lo que se permitía y era normalizado al principio de nuestras primeras encarnaciones, hoy en día se considera bárbaro, ¿ya? Hay muchas experiencias que hoy en día nosotros decimos que éramos bárbaros en los tiempos antiguos, consideramos muchas prácticas que tuvimos alguna vez como bárbaras. Eso es porque éramos arcaicos, estábamos recién encarnando, eran nuestras primeras veces ocupando, ¿cierto? La psique humana, ocupando el cuerpo físico para poder manifestar el espíritu, la conciencia, la sabiduría. Entonces estamos hablando de nuestros primeros intentos encarnados manifestar la divinidad. Eran nuestros primeros intentos encarnados tratando de manifestar la luz acá en la tierra. Por lo tanto, vamos a poder observar en los tiempos de Inanna muchos errores que cometimos, ¿ya? Vamos a encontrarnos hartos rituales oscuros asociados a las civilizaciones de Mesopotamia, vamos a encontrarnos hartas historias que también nos muestran la oscuridad humana, ¿ya? Vamos a encontrar un recorrido largo en donde vamos a observarnos hoy día que estamos supuestamente más evolucionados que en aquellos tiempos que éramos totalmente arcaicos, y vamos a observar que seguimos cometiendo en gran parte los mismos errores de esos tiempos. Uno de los errores más grandes que se escapó de las manos en los tiempos de estas civilizaciones fue Sodoma y Gomorra, que da por resultado un pueblo, una aldea, un grupo de personas totalmente promiscuas sexualmente, porque no lograron comprender la sabiduría y lo sagrado que había en los rituales de fertilidad de Inanna, que es lo primero que surge antes de terminar todo en Sodoma y Gomorra y todo tipo de ofrendas demoníacas, digamos,
ofrendas de dolor, ofrendas de sangre, ofrendas de sacrificios a cambio de placer, a cambio de abundancia monetaria, digamos, como el oro. Y esta es la demostración de el resultado que vamos a tener como civilización cada vez que tomemos las enseñanzas y no le demos su lugar en lo sagrado, sino que lo llevemos a usar desde lo instintivo, desde lo arcaico. Eso ese aspecto instintivo de utilizar todo lo sagrado solamente para el placer mundano, para jugar con los instintos, eso lo traemos desde siempre. Eso es una memoria celular que viene en cada uno de nosotros, de esta humanidad, que viene desde allá y tal vez desde mucho antes, solo que desde ahí tenemos pequeños registros de esto. Por lo tanto, y Nana nos va a ayudar a reconocer ese instinto salvaje sexual que vive en cada una de las personas que llega a este sacerdocio y aprender a dominarlo, a manejarlo y alquimizarlo para devolverle su lugar y su origen de luz, para devolverlo su origen sagrado, porque todos los rituales sexuales que hayas vivido en tu vida hasta el día de hoy los viviste desde la ignorancia, sin saberlo. Sin saberlo, ignorabas tu útero, ignorabas eh, el lingam y el yoni como un, eh, como un templo sagrado al que honrar. Nos enseñaron la sexualidad desde lo lujurioso, desde la culpa, desde el miedo, desde lo que la Iglesia Católica, Apostólica Romana quiso que tuviéramos eh, como conscientemente programado, todo viviéndolo desde el miedo. Nos vamos un poco más atrás y en cada una de las eras en las que logramos surgir como eras doradas, como por ejemplo Egipto, como por ejemplo en los tiempos celtas Avalon, todas estas pequeñas eras doradas que surgen traen el conocimiento de la sexualidad sagrada, de los ritos sexuales que son súper importantes para manifestar una era dorada en este mundo y también nos muestran cómo es que constantemente la humanidad se deja llevar por el instinto lujurioso, por el instinto animal, porque digamos que es lo más fácil, digamos que es eh, lo menos exigente para lograr placer, ¿ya? Dejarse llevar por la lujuria y por los instintos bajos y disfrutar de esos momentos es lo más simple, lo más sencillo. Lo otro, lograr alquimia sexual, hacer las prácticas, darte el tiempo de hacer las meditaciones, de elevar tu cuerpo, de elevar tu conciencia, tomar conciencia de la importancia del celibato para ti, para tu alma, para tú cargar tu alma y al mismo tiempo de entregarle este celibato a Dios. De esa forma es que uno realmente puede llegar a hacer un ritual sexual sagrado, cuando realmente todo esto tú se lo entregaste a la divinidad y tiene que ver con hacer trabajos conscientes con tu energía sexual para recargar la red crística y a la humanidad entera. Este rito, que es el rito de Inanna, que tiene que ver con aprender a usar la energía sexual para cargar la red crística de amor, cargar el planeta de conciencia, de sabiduría, de amor. Esa es la verdadera forma de un rito sexual sagrado. Se llevó y se convirtió este rito tan importante, tan sagrado y tan sutil en promiscuidad, en fiestas que literalmente se empezaron a hacer para simplemente sentir placer mundano, para simplemente divertir a los cinco sentidos, para simplemente experimentar con la carne y con la piel todo lo que se puede llegar a hacer entre dos personas cuando experimentan con la piel. Eso es a lo que se llevó a lo que, en lo que terminó en el fondo este rito sexual, porque empezó a llevarse desde lo instintivo, desde lo carnal, desde lo superficial, desde el instinto animal, que lo único que da por resultado es la búsqueda del placer sensitivo mundano y em, es un placer momentáneo, ¿ya? Es un placer momentáneo que te dura una hora, 2 horas, lo que dura en el fondo el rito, o en el fondo, en este caso, eh, la práctica sexual mundana.
el máximo resultado que puedes tener en ese tipo de práctica es un orgasmo, una especie de sensación física que si es lo único que conoces, va a creer que es el máximo placer. Entonces, al creer que un orgasmo físico es el máximo placer que hay o al que se puede optar teniendo relaciones sexuales, por supuesto que siempre vas a estar esclavizada a creer que tu energía sexual simplemente puede ser utilizada para un placer mundano tuyo, para algo físico, para algo superficial. Le vas a, no vas a tener conciencia de todo lo que realmente puedes hacer con tu cuerpo, con tu útero, con tu yoni y con todas las partes de tu cuerpo, con todos tus chakras, cuando realmente te conectas al poder sexual que tiene tu espíritu. No que tiene tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico es lo que te va a ayudar a dirigir esa energía en este mundo denso. Tu cuerpo físico es el que te va a ayudar a darle una forma carnal, una forma tangible acá en la tierra, pero en ningún momento tu cuerpo físico es todo lo que hay, ¿ya? Esto es simplemente una muy pequeña parte de lo que realmente es la sexualidad sagrada y un ritual de sexualidad sagrada, que tiene mucho más que ver con reconocer el poder de Dios que hay dentro de ti en cada una de tus prácticas que cualquier otra cosa que haya sido convertido este rito sexual con cualquier otra cosa en la que haya sido difamado este rito sexual. Entonces, en los ritos sexuales de Inanna, lo primero que tenían que aprender las sacerdotisas eran las 7 leyes universales, porque había que conocer el universo, ya que se consideraba que literalmente el poder del útero era el poder del universo, ya que se consideraba toda la oscuridad del universo el gran útero de la madre en el cual todos nos estábamos gestando para darnos a luz en algún momento en otro plano. ¿Ya? Se consideraba que estábamos todos aquí simplemente gestándonos como una especie de semilla que en algún momento va a dar a luz una sabiduría, una conciencia que le va a permitir eh, comenzar una vida o manifestar su conciencia en un lugar al que le podemos llamar el Olimpo, al que le podemos llamar la quinta dimensión, en donde nuestra alma quiere llegar o acceder para vivir ahí, ¿ya? Es un lugar donde podemos decir que vamos a lograr la mejor versión de nosotros, pero no solamente de forma etérica, sino que también eh, de forma física. Vamos a lograr que nuestra carne se transforme en esa sabiduría. Y eso es lo que busca Inanna, ya dentro de, como les digo, la tercera o cuarta capa de el ocultismo que nos transmite esto. Inanna, desde el enfoque que yo le doy, para mí es ocultismo puro, ¿ya? Es algo realmente profundo. Creo que Inanna, no cualquiera llega al sacerdocio de Inanna. Creo que hay que ya haberse dado hartas vueltas en la espiritualidad antes de que te interese Inanna. Creo que hay que haberse dado muchas vueltas más antes de comprender realmente a Inanna, porque al principio lo tomamos de forma súper superficial y lo tomamos como simplemente un hecho histórico que podemos comprobar. También observamos, ¿cierto?, la cultura o la idiosincrasia de Mesopotamia de esos tiempos y es bastante arcaica. Hay cosas que reconocer y destacar como una base de inteligencia, digamos, pero también vamos a reconocer harta barbarie en esa civilización. Entonces, muchos ya reconocemos haber estado ahí y así como en todas las civilizaciones, tuvimos una caída de conciencia, igual que en todas nuestros intentos en el fondo de manifestar la divinidad. Entonces, en esta caída de conciencia que tuvimos, ya la raíz de esta caída viene de nuestra sexualidad. Entonces, la raíz de volver a conectar con lo sagrado está en nuestra sexualidad. Reconocer lo sagrado dentro de nosotras. Reconocer la sexualidad como algo realmente elevado. Dejar de reconocer nuestra energía sexual como simplemente utilizarla para un placer mundano o para divertirnos o simplemente para dar a luz un hijo, que también es algo elevado, pero no es lo único que se puede hacer con ella. Entonces, para ir
realmente entendiendo a Inanna en un tránsito de meses de estudio con ella, hay que aprender a reconocer lo arcaico dentro de nosotros. No es solamente reconocerlo, chicas, es aceptarlo, ¿ya? Es aceptar dentro de nosotras todos aquellos deseos más bajos, más instintivos sexuales. Reconocerlos, aceptarlos, no esconderlos, no sentir vergüenza, no necesito, ¿cierto?, sentarme a hacer un video y contarle al mundo mis deseos más mundanos y más bajos, pero sí necesito sentarme frente a la divinidad y poder reconocer estas aspectos míos, reconocerlos sin miedo, reconocerlos también sin vergüenza, porque con Inanna nos sacamos la ética y la moral de encima y lo que queda somos nosotros en un cuerpo experimentando una experiencia, tratando de vivirla de la forma más consciente posible. Y ahí es donde viene, por eso voy a reconocer todas las sombras que hay en mí, porque quiero conocerlas, porque quiero experimentarlas, porque yo vine a reconocer esas sombras que hay para poder transformarlas en luz, para poder hacer alquimia. Entonces, con la diosa Inanna se hace un profundo recorrido en los instintos sexuales más bajos que podamos tener. Lo más probable es que si llegaste a esto es porque ya estás experimentando eso, porque ya lo experimentaste, porque ya pensaste en llegar a experimentarlo, porque ya te cuestionaste esto. Entonces, para poder reconocer cuáles son los niveles más bajos de sexualidad al que se puede llegar experimentando un cuerpo humano, tenemos que reconocer qué ha sido lo más bajo de nuestra humanidad. Tenemos que reconocer qué es lo más animal, ¿ya? Y dentro de lo más animal que vamos a encontrar en la sexualidad es la violación, es decir, contra el libre albedrío. La violación agresiva, ¿ya? La violación sexual agresiva y digamos, con control mental incluido. Esto quiere decir estas víctimas que duran mucho tiempo siendo abusadas sexualmente y que son engañadas mentalmente o que son drogadas, es como una especie de secuestro. Está el tipo de violación a niños, o sea, la pedofilia, la pederasta que tiene que ver con violar a niños un poco más grandes, digamos, pero todo tipo de abuso sexual en donde de alguna forma se está yendo totalmente en contra de lo sagrado, se está yendo totalmente en contra de la voluntad o libre albedrío de las demás personas. Incluso en el caso de violar niños, se están engañando muchas veces a los niños, inventándole cosas, haciéndole creer historias, cierto, falsas, simplemente para abusarlos. Dentro de nuestra humanidad, eso es lo más bajo que vamos a encontrar en la sexualidad. Vamos a encontrar también la zoofilia, vamos a encontrar la necrofilia. Hay muchas formas de sexualidad realmente arcaicas, realmente bajas, realmente oscuras. Hay que saber cuáles son, reconocerlas, porque no sacamos nada con, ay, sí, mira, vivo en un mundo dual en donde vive todo eso, pero yo lo vivo así porque me da miedo siquiera pensar en que eso existe. Si te da tanto miedo, lo más probable es que hayan curiosidades dentro de ti, es que haya oscuridad dentro de ti que se despierte. Por lo tanto, tienes que recorrer hasta la última profunda habitación en ti que quiera negar todo esto para reconocer qué de esto hay dentro de ti. Luego de reconocer qué es lo más oscuro dentro de la sexualidad humana, qué es lo más oscuro a lo que nosotros podemos llegar encarnados en un cuerpo, luego de reconocer esto, empezamos a reconocer los niveles de conciencia que tienes que tener para vivir eso en una encarnación. ¿Ya? ¿En qué nivel de conciencia me encuentro para ser una persona violador, para ser un psicópata, para ser alguien que abusa a niños, para ser alguien que de alguna forma hace mucho daño? ¿Qué nivel de conciencia debo tener? Reconocer esos niveles de conciencia me van a ayudar a reconocer mi nivel de conciencia. Es decir, si yo reconozco que el nivel de conciencia para violar y abusar niños es muy bajo, es decir, en una escala del 1 al 10 debe ser el nivel 1 o 2, lo más bajo en conciencia. ¿En qué nivel de conciencia de 1 a 10 reconozco mi sexualidad comparándome con lo más bajo? ¿En qué nivel de conciencia estoy yo? ¿Violaría niños?
abusaría a personas, abusaría a animales muertos, abusaría a alguien para sentir placer sexual, no, descartado de mi plano de conciencia, por lo tanto debo estar del plano de conciencia de 3, de 4, de 5 hacia arriba, en donde qué es lo más bajo que yo haría con mi sexualidad, y ahí empiezo a reconocer. En el caso de tener herida del padre, no sé, complacer a hombres de forma promiscua, acostarme con uno y con otro, vender mi cuerpo sexualmente, ser prostituta, eh, publicar mi cuerpo por todas partes, haciendo, no sé, alguna especie de desnudo, qué sé yo. ¿Hasta dónde soy capaz de llevar mi cuerpo y mi sexualidad desde mi nivel de conciencia? A lo mejor mi nivel de conciencia va hacia el otro lado, estoy súper bloqueada sexualmente y juzgo a todo el mundo y para mí son todas putas y son todos terribles y odio el sexo y nunca he sentido placer y nunca he tenido orgasmo y tengo bloqueadísimo todo porque mi familia me enseñó que prácticamente si disfruto de mi sexualidad soy puta y todo eso que viene como programado de la Iglesia Católica también es un daño, también es una baja vibración sexual. No necesito solamente ser promiscua para tener una baja vibración sexual, también puedo juzgar el sexo, odiar el sexo y tratar a todo el mundo de putas, de maracas y a los hombres de mujeriegos, de putos. ¿Por qué? Porque estoy bloqueada sexualmente, porque me enseñaron que mi sexualidad no era importante, me enseñaron que la mujer si tiene orgasmo es puta, o si disfruta de la sexualidad en pareja, eh, lo que sea que te hayan enseñado, de cualquier forma que tengas un bloqueo, tienes que buscar dentro de ti y reconocer en qué nivel de conciencia estás según tu sexualidad. Podemos tener también la otra parte que es como, soy tan libre sexualmente que me acuesto con hombres y con mujeres, da lo mismo porque somos todos almas en un cuerpo, entonces los puedo amar a todos por igual y pasar totalmente por alto el sagrado femenino y masculino y el equilibrio que necesitamos encontrar dentro de nosotros para poder manifestar ese equilibrio afuera en una relación sexual. Entonces, por mucho que seas LGTB, que seas open mind y que te encante, ¿cierto? Vivir tu sexualidad de forma libre y poliamor, eso no tiene nada que ver con un rito sexual sagrado. Eso tiene mucho más que ver con promiscuidad y con Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y no quiere decir que porque tú seas sexual, bisexual, lesbiana o gay, seas Sodoma y Gomorra, sino en cómo tú llevas tu sexualidad. Eso es lo que te hace ser o sagrado o no sagrado, ¿ya? Y no tiene que ver con tus gustos sexuales, tiene que ver con tu forma de tratar tu templo y el templo de los demás al que tú tocas o con el que tú contactas sexualmente. Entonces, si tú no eres capaz de respetar tu propio cuerpo, tampoco vas a ser capaz de respetar ningún otro cuerpo. Lo primero para respetar tu cuerpo es reconocer la verdad de quién eres, porque si necesitas disfrazarte a ti misma de santa para poder respetarte a ti misma, porque si realmente te miras al espejo y te das cuenta que has sido súper promiscua toda tu vida y que has vivido experiencias súper inconscientes de la sexualidad, pero te niegas eso a ti misma y te disfrazas de santa para ti y niegas tu parte oscura y tu promiscuidad o lo que sea que hayas vivido de forma inconsciente sexualmente, te estás negando a ti la posibilidad de trascender y de evolucionar. Y la diosa Inanna eso no lo perdona, ¿ya? No perdona en el sentido de que si tú todavía tienes miedo a tu aspecto arcaico, si tú todavía tienes miedo a tus instintos salvajes sexuales, si tú todavía tienes miedo a reconocer tus sombras sexuales, si todavía tienes miedo a transformar esas energías sexuales mundanas o arcaicas, no estás lista para Inanna, porque Inanna no tiene ética, no tiene moral, no te está pidiendo ser una santa, no te está pidiendo nada más que reconozcas tu todo y que lo ames de forma sagrada y de esa forma, solo de esa forma tú vas a poder trascenderlo. De esa forma y solo de esa forma vas a poder llegar a la mejor versión de ti, reconociendo que es lo más oscuro que tienes para abrazarlo desde la conciencia, desde el rito sexual sagrado y desde ahí transformarlo en alquimia, en sabiduría, en conciencia, en amor, en un rito sexual sagrado de verdad. Para lograr esto, lo primero es que vas a conocer tu cuerpo, vas a conocer tus glándulas, vas a conocer tu yoni, vas a conocer cómo masajear todo tu cuerpo, vas a conocer también tu sexualidad por completo, porque antes de Inanna,
yo personalmente veía la sexualidad anal como algo súper asqueroso y como demoníaco. Después de que tuve que entender los ritos de Inanna, en donde se vivía la sexualidad totalmente libre, con sexualidad vaginal y sexualidad anal, lo que entendí de esos ritos era que ellas purificaban sus cuerpos, limpiaban sus cuerpos antes de ser utilizados y luego de utilizar sus cuerpos, ellas sabían muy bien cómo utilizar todas sus glándulas sexuales, porque desde nuestra primera glándula, que es el chakra raíz, hasta nuestra séptima glándula, que es nuestro chakra sahasrara, se conecta la energía sexual kundalini. Y si nosotras no somos capaces de manejar nuestro cuerpo interno, cada una de nuestras glándulas, incluyendo las glándulas anales que están conectadas a nuestro chakra muladhara, si no sabemos manejar nuestras glándulas, no sabemos manejar literalmente la energía kundalini. Eso es lo que me enseñó Inanna a mí. Tenía un tabú súper grande con la sexualidad anal, tenía un tabú súper grande con todo lo que sea anal. Tenía también mucho tabú con hablar estos temas, me daba mucha vergüenza tocar el tema de la limpieza anal, porque me daba vergüenza a mí, mi propia experiencia. Una vez que llega Inanna a mí, que no solamente me enseñan que la sexualidad sagrada tiene que ver con manejar todas las partes de tu cuerpo de forma impecable, perfecta, sino que además tenerlas completamente limpias y aprender a usar esos canales físicos para poder usar el canal etérico, que es la meditación kundalini, etcétera. Pude comprender que todas las iniciaciones que había tenido antes como sacerdotisa de muchos linajes, nadie nunca me había enseñado esto. Nadie nunca me había explicado la importancia de la parte física, la parte sexual para poder llegar a la parte espiritual. Siempre todos se basan en algo súper espiritual, en algo súper de la kundalini, en algo súper de reconoce tus serpientes, reconoce tu energía, la misma enseñanza del yoga. Te ayudan a conectar con tu cuerpo, con tus movimientos, pero nadie te habla de la purificación y la limpieza física para llegar a la espiritual. Solamente Inanna se adentra tan profundamente en esa enseñanza y eh, ahí en ese momento se descubre ya que Inanna era estudiante, estudiosa profunda de las enseñanzas tántricas y de todas las enseñanzas sexuales antiguas que tienen que ver con alquimizar. En los templos de Inanna se estudiaba de forma arcaica todo esto, es decir, desde nuestro instinto más arcaico nosotros tenemos la capacidad de entender todo esto y poder aplicarlo y llegar a una conciencia sagrada. Entonces, dentro del sacerdocio de Inanna entran prácticas taoístas muy profundas de reconocer, por ejemplo, la capacidad de mover nuestras glándulas, nuestros músculos vaginales, nuestros músculos anales. Aprender no solamente a conocer tus músculos vaginales y anales, a moverlos, a limpiarlos, a mantenerlos totalmente sanos, que no solamente puedas obtener absoluto placer físico del uso de ellos, sino que también puedes obtener un canal puro y perfecto para poder ahora sí aprender a trabajar y ascender tu energía kundalini, porque mientras no tenemos todos nuestros canales físicos activados y funcionando de forma perfecta, la energía kundalini, por mucho que la hagas ascender a través de meditaciones, está ascendiendo en un 40 hasta un 60% se puede llegar si es que tu práctica es muy constante de todos los días. Como mi práctica fue muy constante de todos los días y estaba realmente decidida a conocer la energía kundalini, siempre fui reconociendo que había una energía como estancada, pero no entendía qué era, no podía conectar, no sabía, y pregunté de qué se trataba, y tenía que ver con los ritos sexuales antiguos que te ayudan a con diferentes prácticas, aprender a usar todo tu cuerpo. Entonces, ahí entra el trabajo con los huevos yoni, entra el trabajo con los lingam, entra el trabajo con aprender a limpiarte y a purificarte dentro de todo tu cuerpo, entra el trabajo de aprender a hacerte vapores y todo tipo de masajes internos íntimos con los diferentes aceites que aprendemos a hacer, aceites tántricos.
que son todo medicina vaginal, medicina anal y medicina para el útero, medicina para el corazón. Entonces, nuestras glándulas de todo el cuerpo, al activar la glándula anal, activar la glándula vaginal, que nunca habíamos activado en toda nuestra vida, con trabajos con huevos yoni, con trabajos con lingam, aprendiendo a lavarlas, a tocarlas, aprendiendo a masajearlas. Todo esto es un tema súper tabú, porque lo más tabú que hay en esto es la suciedad anal. ¿Ya? Lo más tabú que hay aquí es que nadie nunca en su vida se había hecho limpieza anal, solamente la gente que vive la sexualidad anal y entre comillas. Entonces, todo esto es un tema tan tabú, ¿ya? Que cuando nos hablan de las madres mar y la enseñanza de las sirenas, que tiene que ver con aprender a usar todas las partes de tu cuerpo para llegar a tu trascendencia espiritual, no nos enseñan realmente lo importante que es limpiarse y oxigenarse, ¿ya? Nos enseñan el uso de los aceites, pero hasta donde su moral o su ética les permite hablarte del tema. Como Inanna no habla con moral, no habla con ética, como todo eso se cae porque es un velo que nos tapa toda esta verdad, un velo que nos impide llegar a estas verdades tan profundas y tan alquímicas, porque estamos programados a que el tema del sexo sea tan tabú que se lleva todo al reguetón. En el único lugar donde todos se atreven a hablar, digamos, libremente de la sexualidad de una forma totalmente mundana, arcaica, inconsciente. Porque si lo hablamos el tema así, tranquilamente, sentadas, relajadas, de forma impecable, da vergüenza, viene el tabú, muchas veces vienen los bloqueos mentales, ay, pero ¿cómo me vas a decir eso? O bueno, yo esto lo he conversado más en círculos cercanos, digamos, uno a uno, y ninguna, no me he encontrado todavía chicas que me digan, ay, sí, yo tenía súper, ay, sí, yo disfruto mucho mi sexualidad anal y soy súper libre y mantengo súper limpio todas mis glándulas. Nunca me he topado a alguien que me diga eso, sino todo lo contrario. Me he topado siempre el, ay, sí, yo tengo igual un tabú, como que lo hago, pero como para complacer al hombre, como que lo he hecho, pero porque el hombre me lo pide. Todo lo que has hecho, en la gran mayoría de las mujeres, todo lo que han hecho analmente tiene que ver con que el hombre les pidió, con que quisieron complacer a un hombre, pero nada tiene que ver con tú querer conocer tus glándulas, mantenerte limpia, no tiene que ver con nada de eso, porque como nadie nos enseña nada de esto, tampoco hay una curiosidad al respecto, sino que hay como un bloqueo al respecto, una incomodidad, un no podemos hablar de esto como se te ocurre. Y todo tipo de experiencias que a lo único que nos invitan es a mantener este tema de forma tabú y de forma inconsciente. Entonces, ahora nosotras, con esta introducción, vamos a poder comprender que Inanna llega para que hagamos prácticas reales, ¿ya? Inanna llega para que nosotras podamos hacer prácticas conscientes que nos van a ayudar a realmente conectar con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras glándulas. Tenemos que conectar con toda nuestra conciencia. No es solamente ya, ay, mira, me voy a sentar a meditar y voy a hacer una meditación que va a ayudar a llevar mi energía Kundalini. No. Con las prácticas de Inanna, nosotras vamos a trabajar físicamente las glándulas con huevos yonis, con lingam y con hartas otras herramientas que vamos a conocer en el sacerdocio que te van a ayudar a conectar contigo, con tu cuerpo físico, con tu capacidad de darte placer a ti misma, ¿ya? Todas las glándulas, todos los chakras, todos son partes sensitivas de nuestros cuerpos que uno, no están activadas, que dos, no están reconocidas y que tres, no sabemos cómo utilizar. La mayoría de las personas se pasan la vida entera sin saber esto, ¿ya? La mayoría de las mujeres se pasan la vida entera sin conocer todo lo que pueden hacer con su útero, con su yoni, con su sexualidad anal. Yo personalmente he tenido ya 2 bebés y los 2 bebés lo tuve por cesárea, por no saber conocer, por no reconocer mis glándulas, por no saber utilizar mi útero. Entonces, después de ser mamá 2 veces, yo justo estaba en los sacerdocios de esto aprendiendo, mientras estuve en los embarazos, estaba aprendiendo, pero estaba recién aprendiendo, estaba recién practicando, entonces no logré dar a luz de forma natural porque todavía no lograba conectar con esa parte mía.
ya con mi útero, que hoy día que ya tengo todas estas prácticas realizadas, que hoy día ya tengo experiencia, sé cómo mover mi útero, sé cómo trabajar mis glándulas y esto ha sido una práctica larga, ha sido años de intento, ha sido años de frustración también, no es llegar y conectar con estas verdades porque hay que primero pasar por alto nuestros bloqueos mentales, todas nuestras morales, nuestros tabús, nuestra ética, lo que estamos acostumbradas a creer, lo que nos dijeron que teníamos que creer. Es súper difícil eh, reconocer estas verdades. Es súper difícil entregarnos también a estas prácticas. Pero cuando ya llega la información, cuando ya estamos listas, es una práctica súper real, ¿ya? Es una práctica súper transformadora. Es una práctica que nos va a ayudar a terminar de conocer definitivamente el aspecto femenino y masculino, tanto físico como espiritual, ¿ya? Y en última etapa, esto es lo que nos ayuda a aprender a recargarnos energéticamente con la energía Kundalini, ¿ya? A recargarnos, a fortalecernos, a tomar todo lo que nos suceda como una especie de fango, todo lo negativo, tomarlo como una especie de fango y usar esa energía densa que queda acá cuando vivimos experiencias dolorosas, incómodas, etcétera, y aprender a sutilizar hasta que se convierta en una energía sutil que aprendo a hacer ascender por cada uno de mis chakras hasta llegar a la mejor versión de mí, hasta llegar a cargarme tan profundamente que se desaparece de todo tipo de enfermedades, se desaparece todo tipo de miedo, se desaparece todo tipo de bloqueos, se desaparecen todas las heridas que yo traigo de la infancia, incluso de esta vida y de otras vidas. Se empieza a desaparecer todo, se desvanecen los miedos, se desvanece todo, se desvanece para siempre toda la energía que no nos ha permitido fluir a nuestra mejor versión, ¿ya? Esa es la parte del ritual sexual de Inanna, eso es lo más oculto, ya, por supuesto, esto de una forma como introducción, esta sería la introducción a los ritos de Inanna, que vas a llegar a lo más profundo de ti, vas a llegar a reconocer hasta el último aspecto tuyo, hasta la última célula, hasta el último rincón de tu cuerpo físico, emocional y espiritual, lo vas a conocer y a reconocer, y desde este reconocimiento empezar a trabajar de forma consciente toda esta enseñanza que es tan profunda. Eso por una parte, qué bello dice la Ale, muchas gracias. Estamos nosotras. Sí. Y eh, este trabajo espiritual, físico, tan profundo, tan bonito, eh, trae de la mano ya el hecho de que nos atrevamos a bajar con el descenso de Inanna, que nos atrevamos a descender como ella a lo más profundo del inframundo, a lo más profundo de nuestros miedos. El hecho de atreverte a hacer este viaje al desnudo, ya sin trampa, sin careta, sin ego, sin orgullo espiritual, atreverte simplemente a ir y vivir la experiencia de qué es enfrentarme a lo más oscuro de mí, hasta dónde soy capaz de llegar, ¿cierto? Y reconocer y transformar. Te vas a dar cuenta que cuando llegues a esos lugares que nunca te habías atrevido a ir, se termina la guerra, se acaba la guerra contra ti misma. Se acaba el miedo contra ti mismo. Terminas de reconocer tu todo. Terminas de aceptarte tal cual eres. Y desde ahí en adelante se crea una especie de base para ti, para tu conciencia, para tu alma, que es la primera base real que tú vas a tener para ti contigo. Es como el primer escalón real que se sube en este mundo de la espiritualidad, que tiene que ver con algo súper interno tuyo, que tiene que ver con algo que nadie afuera entiende de ti, que no te importa compartir con nadie, que no necesitas diplomas, no necesitas reconocimiento, ni siquiera quieres que alguien sepa que tú lograste esto dentro de ti, porque es tan poderosa la base,
interna espiritual que se forma luego de vivir esta experiencia transformadora, es tan fuerte la confianza que vas a tener en ti misma después de aceptarte con todas tus heridas, con todo tu dolor, con todas tus sombras, con toda tu lujuria, con todo lo que tú vengas, aceptarte completamente de la mano de Inanna y su enseñanza sagrada. Después de esa etapa, viene una especie de entrega de la divinidad. La divinidad, después de ver que somos capaces de llegar a esa experiencia, nos entregan capacidades maravillosas de creación. Nos entregan la capacidad de crear de forma muy consciente todo lo que tú quieres ver manifestado en tu vida. Y empieza una etapa de instrucción divina en donde literalmente los dioses de la creación, ¿ya? Van a estar guiándote para enseñarte a crear lo que realmente quieres crear, ¿ya? Es una instrucción difícil, yo estoy en plena instrucción de cómo crear, de cómo manifestar todo esto que aprendí con Inanna de forma consciente para poder crear mi realidad. Es difícil porque la única trampa que queda es nuestras propias programaciones y miedos que muchas veces, aunque ya hayas liberado todo el trabajo de la energía Kundalini, todavía quedan bloqueos mentales de decir, eh, ¿podré realmente yo hacer esto? ¿Tendré realmente esta capacidad de crear? Todavía quedan dudas dentro de mí en ciertas etapas de la creación y eso es justamente lo que hace que mis creaciones se desarmen o se demoren más tiempo en lograr o algún error cometo en donde mi creación no es impecable, ¿ya? Entonces esa es la instrucción que viene después de reconocer ya toda la sombra, todo lo que hay que me da miedo de mí después de que me reconozco completamente con mi luz y con mi sombra, con mi sagrado femenino y masculino, luego de aceptarlos, se enciende una especie de tubo de luz, ¿ya? Muy poderoso. Empieza a sentirse siempre una luz acá y como acá, una luz maravillosa, radiante, increíble. Y esa luz se empieza a usar como un aura para diluir todo, para crear cualquier cosa, ¿ya? Es como que siento que ando en una especie de burbuja de luz, ¿ya? Que por muchas cosas negativas que me puedan pasar o por cosas, las enfermedades que me puedo enfermar, que aquí, que allá, cualquier cosa que pueda golpearme, es como muy superficialmente. Ya no logra calarme hasta adentro nada. Antes como que cualquier golpe de la vida me llegaba hasta el fondo y lloraba y lloraba y me hacía mal y me sentía atacada por el mundo. Ahora como que cualquier golpe de la vida es como que golpeara por encima y se va y como que todo empieza a refalar, porque hay una luz interna brillando como nunca que tiene que ver con una seguridad que se despertó en mí cuando terminé de descubrir todo lo que yo era, cuando terminé de aceptar toda mi oscuridad, cuando terminé de abrazar todo mi dolor, se despertó algo muy poderoso, muy poderoso. Y ese despertar es el poder que me dice Inanna que es el poder de las madres mar, que es el poder de las madres primigenias, que es el poder absoluto que puede obtener una mujer cuando se acepta a sí misma, cuando acepta su totalidad y decide a pesar de ver toda su sombra, de manifestar su luz. Ese trabajo alquímico es muy transformador y es el que termina por despertar a todas las diosas su capacidad de madre divina, de creación y de alquimista. El hecho de aceptarse en su totalidad, no de negarse a sí misma todo lo que es, sino de aceptarse y finalmente, como hablan los gnósticos y por lo que he estado leyendo en diferentes culturas, la caída de Sofía, la caída de la Madre Divina, la caída de la conciencia femenina es reconocida como un acto de valor, como un acto de purificación, en donde Sofía decide exponerse a sí misma a esta experiencia oscura, a esta experiencia densa, a esta experiencia de la ignorancia,
simplemente para poder vivir esa transformación, para poder vivir la evolución de esta caída y de demostrarse a sí misma la capacidad que tiene la divinidad de iluminar cualquier aspecto oscuro que nosotros podamos manifestar. Es simplemente, ¿cierto?, poder vivir esta experiencia, esta caída del alma, para poder vivir la experiencia que es que llegue el sol, que llegue Dios a iluminar nuestra alma, que vivir la experiencia de estar en la oscuridad y ser iluminadas es literalmente visto como un acto de amor, un acto de valentía, un acto de sabiduría, ¿ya? Así que esa es la enseñanza que trae Inanna. Esto es una introducción muy por encima, ya donde vamos a visitar las epopeyas, vamos a visitar las historias de Inanna como la caída de Inanna, vamos a visitar la historia de Inanna y Dumuzi, que es una historia de amor, pero también es una historia con harto drama, igual que la de Isis y Osiris, donde se muestra el amor, pero también se muestra la la traición, la deslealtad que puede haber entre un hombre y una mujer, y también se muestra el amor incondicional y intenso que puede haber a pesar de la deslealtad, a pesar de las experiencias dolorosas que se puedan vivir. Hay mucha, mucha información en el sacerdocio de Inanna que en última parte lo que nos va a ayudar es a terminar de evolucionar esos aspectos que aún no hemos logrado reconocer ni transformar. Eso es, en definitiva, lo que se puede destacar de transitar con Inanna durante estos primeros 4 meses, que sería como reconocer ese aspecto arcaico que hay en ti y llevarlo a la luz, transformarlo con la sabiduría de tu conciencia, con la sabiduría de tu alma y con la sabiduría de las enseñanzas que nos dejaron los antiguos. Eso sería principalmente esta clase y nos vemos en la siguiente clase en el sacerdocio de Inanna. Nos vemos, que estén muy bien.